Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la conferencia de fase B número 4, titulada El desdoblamiento mental. Recordemos que aún no tenemos las páginas de Facebook activas para dar las conferencias en vivo, pero de igual manera, pues si surge alguna inquietud, alguna pregunta de esta conferencia, pues la pueden dejar en la página de Facebook o las pueden dejar en la página de YouTube o nos pueden enviar la pregunta pues a través del número de contacto que siempre les mostramos al final de la conferencia. Esta conferencia es un poco corta, pero vamos a ir dando inicio a esta conferencia que se titula El desdoblamiento mental, conferencia 4 de fase B. Recordemos que las conferencias de fase B son un poco más profundas. Es recomendable haber visto las conferencias de fase A, porque acá ya se tocan temas más profundos en los que se supone pues ya hemos visto la fase A. Entonces vamos a iniciar con lo que es el desdoblamiento mental. Para acá vamos a ir recordando, ya va, permítanme un momentito, vamos a ir recordando eh, lo que es nuestra constitución. Y es que la constitución del ser humano, esa constitución interna, pues obedece a 7 cuerpos. Donde nosotros conocemos en realidad es nuestro cuerpo físico, que es el que percibimos y pensamos que únicamente tenemos el cuerpo físico. Y en realidad, pues, como hemos visto ya en conferencias anteriores, aunque estamos a inicio de temario, ya vimos la conferencia número 4, donde mencionábamos los 7 centros y ya ahí mencionábamos estos cuerpos. Entonces, allí hablábamos sobre este cuerpo físico que sí, ciertamente es nuestra materia, es lo que percibimos, lo que vemos, pero este cuerpo físico también tiene un cuerpo interno que es el cuerpo vital, que es la parte energética de este cuerpo físico, o sea, el que le da la energía a este cuerpo físico. Tenemos también un embrión de cuerpo astral, porque de este cuerpo astral pues no lo tenemos creado, ese tenemos que crearlo, pero tenemos un pequeño embrión que nos sirve para hacer la práctica de desdoblamiento astral, que fue la conferencia número 3 de la fase A y la conferencia número 3 de la fase B, donde hicimos ya en directo la práctica. Tenemos también un embrión de cuerpo mental, que es del que vamos a hablar en la práctica del día de hoy, en la conferencia, perdón, del día de hoy. Y tenemos también un embrión de cuerpo causal, que también, o sea, cada uno de estos nos permite visitar esas dimensiones, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta, nos permiten visitarla, pero momentáneamente en su parte lunar. El cuerpo búdico y átmico sí los tenemos, que están situados acá en la glándula pituitaria, en la glándula pineal, esos cuerpos superiores, los cielos en nosotros, pero aunque esos cuerpos los tenemos, no podemos visitarlos porque estamos desconectados de esos cuerpos. O sea, tendríamos que crear ese cuerpo astral, ese cuerpo mental y ese cuerpo causal, tomar camino directo y de esa manera así unirnos a las dimensiones superiores. Entonces, esto recordando un poquito para que vayamos comprendiendo o internalizando que somos de composición septenaria, o sea, tenemos la forma de desarrollar 7 cuerpos internos cuando empezamos a condensar nuestra energía de manera positiva. Entonces vamos a hablar de lo que es ya el desdoblamiento mental, que hablábamos de que es esa quinta dimensión. Bueno, vamos a refrescar un poquito acá también. En la conferencia anterior hablábamos de que este cuerpo astral nos permite visitar la quinta dimensión en un piso inferior, pero esa quinta dimensión tiene un piso superior que es el mundo mental. Este mundo astral, o sea, o piso de abajo, obedece a nuestras emociones y este piso de arriba, perdón, ya es el mundo de nuestros pensamientos.
Entonces, emociones y pensamientos son lo que tenemos en esa quinta dimensión, en un piso de abajo, en un piso de arriba. Entonces, vimos ya ese piso de abajo, que es el mundo astral, en la conferencia anterior, y ahora vamos a ver en esta lo que es el piso de arriba de esa quinta dimensión o mundo mental. Entonces, para ingresar al mundo mental usamos el cuerpo mental. Para eso cada dimensión tiene su cuerpo, que era lo que estábamos hablando cuando estábamos viendo todos los cuerpos. Con el cuerpo creado visitamos la parte solar, esa parte de la sabiduría de esa dimensión. Pero cuando no tenemos el cuerpo creado, pues podemos con ese embrión de cuerpo astral y de cuerpo mental, podemos ir a la dimensión y visitarla para hacer ciertas investigaciones, que ya hablábamos en la práctica del desdoblamiento astral. Entonces, vamos a ver cómo son las características de este plano mental. Hablábamos en la conferencia anterior, en esa parte astral, hablábamos del mundo molecular. Entonces, recordemos que son niveles de conciencia. A medida que vamos ascendiendo, esos niveles de conciencia son más sutiles, o sea, menos pesados. Entonces, en el astral hablábamos de molécula y cada molécula está formada por átomos. Entonces, ya acá en el plano mental estamos hablando es de menos leyes, la mitad de leyes. En el mundo molecular estamos a 24 leyes y en el mundo atómico o mental estamos a 12 leyes. Entonces, el nivel de conciencia es más sutil. Entonces, allí vemos pues cómo una vez creado, como les decía, ese cuerpo mental, pues podemos ir a visitar esa dimensión donde están cada uno de nuestros pensamientos. Vamos a mencionar ahora entonces para qué nos sirve ese desdoblamiento mental, o sea, qué podemos hacer con ese embrión de cuerpo mental que tenemos cuando hacemos la práctica que vamos a enseñar el día de hoy. Y es que como está allí, cuando hablábamos de la molécula y de los átomos acá, digamos que esta molécula es un defecto psicológico. Y estos átomos son cada uno de los detalles de esa molécula que compone ese defecto psicológico. Acá cada uno de esos pensamientos que conforman esa molécula. Entonces, cuando pasamos acá al desdoblamiento, pues ¿a qué vamos? Allí es donde vamos a ver, una vez que nos desdoblamos a ese plano mental, cómo cada uno de nuestros defectos psicológicos es literalmente una legión. O sea, no es un defecto, sino que el que creemos que es un defecto psicológico, por ejemplo, ya no diríamos ni siquiera el defecto psicológico de la ira, para poner el ejemplo, sino que tendríamos que ser más específicos aún. Diríamos, por ejemplo, quiero hablar con el defecto psicológico de la ira con mi hijo, o de la ira con mi pareja, o de la ira con tal amiga, o tal compañera de trabajo o compañero de trabajo. Entonces tenemos que ser muy específicos, porque si llegáramos a decir que queremos hablar con el defecto psicológico de la ira, no pudiéramos hacer ningún tipo de investigación, porque nos llegarían millones de personas donde diríamos, o sea, ¿qué es esto? Porque no estamos siendo específicos. Ya el defecto psicológico de la ira, como estoy poniendo en el ejemplo con mi hijo, pues ya son muchísimos detalles. Entonces allí vendrían todos esos detalles que, como vemos acá en la lámina, que es bien ilustrativa, están todos esos diablitos con cacho y cola, donde está aquí la persona haciendo la investigación y le llegan todos esos átomos que conforman ese defecto psicológico de la ira con el hijo, por ejemplo, o del deseo sexual, o digamos la lascivia que me despierta fulano de tal. Entonces llegan todos esos átomos que conforman ese defecto psicológico en particular, y puede uno sorprenderse de que son pues muchísimos. Entonces esto nos sirve para desestancarnos en el trabajo psicológico, porque muchas veces estamos haciendo un trabajo de meditación reflexiva sobre un defecto de estos y decimos, bueno, pero es que le he trabajado tantas partes y tantos aspectos y sigo cayendo todavía en el ejemplo que puse, en la ira con mi hijo, y o sea, no le veo, o sea, ¿qué otra cosa no le he percibido a este defecto?
pues podemos hacer un desdoblamiento mental y cuando llamemos a ese defecto psicológico de la ira con el hijo, pues vamos a ver cómo se presentan todos estos diablitos y el ego en nosotros, que son muy orgullosos, pues ellos siempre están muy interesados en hablar. Entonces allí nos van a decir todo lo que necesitemos investigar. Entonces, eso nos sirve para identificar el avance de la muerte psicológica, porque también entre esos que llamemos vamos a ver cómo a alguno de repente le falta un brazo, a otro le faltan las piernas, o le falta la cabeza, o le faltan los ojos. Allí no debemos asustarnos porque la forma en que se presente cada uno de ellos muestra qué tanto lo hemos trabajado. O sea, que está todo desmejorado, todo aporreado, pues algo le hemos hecho con la muerte psicológica, pero todavía nos falta trabajar. Entonces allí cuando empezamos a preguntarle, que ellos nos dicen, ah, pues no, yo soy esa parte que te hace perder la paciencia, yo soy el que te contesta, que hace que te conteste mal, que cuando te conteste mal tú te enfurezcas, yo soy el que mira de forma orgullosa a tu hijo para generar que todavía se siga alimentando esa ira y así miles de detalles que nos van a ir apareciendo. Entonces, vamos a ver cómo se hace la práctica de este desdoblamiento mental, que como vemos acá, pues es muy sencilla, donde se necesita hacer un desdoblamiento astral consciente, primero, porque tenemos que estar allí en el astral consciente. Acá, como vemos en la lámina, estando conscientes en cuerpo astral, le tenemos que ordenar con voz fuerte, con voz militar, a nuestro cuerpo astral, le vamos a ordenar: cuerpo astral, salid de mí. Y nos vamos como a quitar ese cuerpo, o sea, como que si estuviésemos dando un brinco para atrás y sacudiéndonos ese cuerpo astral. Que aquí nos dice, pues, hacer como si nos quitáramos algo de encima, como sacudiéndonos ese cuerpo astral. Entonces, una vez que nos sacudimos el cuerpo astral, se separa el cuerpo mental del cuerpo astral. Porque cuando pasamos al astral, pues van los dos cuerpos, va cuerpo astral y cuerpo mental. Entonces, cuando se hace esa petición, o sea, una vez que nos vemos conscientes en el astral, hacemos esa petición, pues, cuerpo astral, salid de mí, y nos tratamos de sacar ese cuerpo de encima, allí se hace el desdoblamiento. Entonces, no solo nos desdoblamos al astral, sino que una vez desdoblados en el astral, tenemos esa oportunidad de desdoblarnos al cuerpo mental o plano mental. Entonces, acá vemos cómo está la persona acostada, hace su práctica de desdoblamiento astral de la misma manera como hemos enseñado que se hace la práctica de desdoblamiento astral, que puede ser por mantralización, concentración, muerte psicológica, ya las técnicas que ya hemos enseñado. Y una vez que nos vemos en el astral, hacer la petición: cuerpo astral, salid de mí, sacudirse ese cuerpo y quedamos desdoblados en el cuerpo mental. Allí es donde vamos a hacer esa petición de llamar al defecto psicológico con el que nos queremos entrevistar. Y una vez que estemos allí, como veíamos acá, una vez que estemos allí desdoblados en el plano mental, allí es donde vamos a preguntarle a toda esa legión que viene, empezar a preguntarle. Podemos preguntarle: ¿quién eres tú? Yo quiero, tú, o sea, uno va a hacer la petición de llamar al defecto con el que uno se quiere entrevistar. Que les había puesto el ejemplo de la ira con el hijo, pero puede ser los celos con la pareja, la gula que tengo con tal alimento. O sea, tratar de ser lo más específicos posibles en cuanto al defecto, de manera que no nos vaya a venir una legión muy grande. Entonces, de toda esa legión que viene, pues a cada uno le podemos ir preguntando: ¿tú quién eres? O sea, ¿qué parte del defecto psicológico eres? ¿Cómo me has manipulado? ¿Cómo te alimentas de mi energía? Y allí vamos a ver cómo el defecto psicológico pues nos va a ir dando luces de cómo ha hecho para manipularnos y alimentarse a través de nuestra máquina humana. Entonces, esta es la conferencia, bastante sencilla como vemos. Así quedan separados los dos cuerpos, el astral y el mental.
De hecho, pues ambos cuerpos pueden conversar entre sí como lo hacen dos personas en el mundo físico porque cada uno tiene su propia conciencia. O sea, uno tiene la conciencia de esa parte emocional y el otro tiene la conciencia de nuestra parte mental. Eh, entonces, vamos a ver la importancia de crear el cuerpo mental solar. Y era que, como les decía al principio, mientras no tenemos el cuerpo astral y el cuerpo mental creados, pues solamente podemos visitar la parte lunar. O sea, ahora mismo cuando iniciamos en el conocimiento tenemos esos 5 cuerpos, el cuerpo físico que lo tenemos en estado lunar, estamos condensando de manera negativa, por eso es que tenemos enfermedades. Está el cuerpo vital, donde muchas veces nos falta fuerza, ánimo para hacer las cosas, porque ese cuerpo vital pues también está bastante maltratado en esa parte lunar por toda la energía que hemos condensado de manera negativa. Y el cuerpo astral, mental y causal, que los tenemos, como les decía, en embrión, que nos permite es únicamente visitar la parte lunar de cada una de esas dimensiones. Entonces, para llegar a acceder a la parte solar de esas dimensiones, pues debemos crear el cuerpo como tal. O sea, regenerar el cuerpo físico, regenerar el cuerpo vital y y crear el cuerpo astral y en este caso, pues, el cuerpo mental para poder visitar esta dimensión o plano mental. Eh, Las recomendaciones, aquí vamos a ver que no vamos al mundo mental a pelear con nuestros defectos psicológicos, sino que vamos a investigar. O sea, no tenemos que, digamos, estar pensando que vamos a percibir algo de, digamos, de enemistad con nuestros defectos psicológicos, porque ellos sencillamente vienen como cualquier persona, como que si fuésemos los mejores amigos a conversar con nosotros. Entonces vamos a investigar cómo es que se alimentan, cómo es que los alimentamos y todo lo podemos saber en detalle porque todo lo que les preguntemos, como les decía, nuestro ego es tan orgulloso que ellos están muy interesados en comentarnos. Entonces no debemos asustarnos porque puede faltarle alguna parte a ese defecto psicológico, o sea, puede mostrarse una persona que le falta un brazo, que le falta una pierna o las piernas, que le falta un ojo o los ojos, entonces, u otra parte del cuerpo, y es porque ya hemos trabajado esa parte del defecto psicológico y por eso le falta esa parte. Entonces el mismo defecto psicológico nos va a decir, sí, mira, es que aquella vez que hiciste esta meditación, me quitaste esta parte del cuerpo. Y cuando hiciste esta otra, me quitaste esta otra parte del cuerpo. Entonces, por eso no debemos asustarnos, sencillamente ellos se van a mostrar tal cual como están, tal cual como llevamos el defecto. Entonces, si lo llevamos bastante trabajado, pues seguramente vamos a ver bastantes personas que les faltan partes porque esas partes pues ya se las hemos quitado con la muerte psicológica. Entonces, recordar que viene toda una multitud de gente y uno sabe que todos esos elementos que allí se encuentran son uno mismo. Se conversa con ese elemento de amigo a amigo y él cuenta el porqué de sus acciones, que era lo que les había mencionado. Por eso sencillamente vamos a investigar. O sea, la importancia es el lograr ese desdoblamiento mental y estar conscientes allí en el plano mental de manera de poder llamar al defecto psicológico del cual queremos hacer nuestra investigación. Entonces, bueno, hasta acá sí la conferencia. Vamos a ver acá cómo se ve una vez que hacemos la práctica. Aquí, acá está el cuerpo físico, que es el que queda en la cama. Se hace el desdoblamiento astral, donde se separa del cuerpo físico el cuerpo astral. Y una vez que estamos conscientes en cuerpo astral, entonces sacudirse ese cuerpo astral con la frase cuerpo astral salid de mí y sacudírselo y allí se desdobla entonces, o sea, se separa el cuerpo astral del cuerpo mental. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia. Recordemos que si tienen alguna pregunta, pues pueden dejarla en las páginas de Facebook, pueden dejarla en la página de YouTube o hacerla a través de nuestro número de contacto que por acá se los dejo.
Nuestro número de contacto para cualquier pregunta o si quieren unirse para recibir el material complementario, pues también es a través de este grupo de WhatsApp. Y acá están las páginas de Facebook que tenemos, que son Curso Conocimiento de Sí Mismo, bzla.blp y Conocimiento de Sí Mismo Venezuela. Y nuestro canal de YouTube que se llama Conocimiento de Sí Mismo Venezuela. Recordándoles pues que son 75 conferencias gratuitas y de libre acceso a todas las personas pues que quieran compartirle estas conferencias, pues pueden hacerlo en cualquier momento. Recordemos que no necesariamente tienen que unirse al inicio de las conferencias, sino que en cualquier momento pueden unirse porque recordemos que son de carácter continuo todas las conferencias. Una vez que terminan los ciclos, el ciclo de fase A y el ciclo de fase B, vuelve a iniciar desde la conferencia número 1. Entonces, muchas personas han ingresado a mitad de ciclo, finalizando el ciclo, y de igual manera pues vuelven a ver el ciclo, y cada vez que vemos una misma conferencia nos van quedando mayores comprensiones. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia. Tenemos por allí pendiente es hacer la conferencia de la simbología esotérica de la Navidad, que ya estaríamos avisándoles en los próximos días. Siempre la hacemos o antes de la Navidad o el mismo día de Navidad, pero ya estaríamos avisándoles por la página de Facebook y por el grupo de WhatsApp. Entonces, bueno, no me queda más que, como siempre, desearles que tengan un feliz resto de la noche, pídanle a su ser mucha fuerza y que tengan un feliz astral, y pues si hacen la práctica de hoy, pues un desdoblamiento mental. Entonces, feliz resto de la noche. Hasta la próxima.